Prepárate como María. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó al templo, y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Él por su parte les dijo: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos días previos a la Navidad, junto a la figura de la Santísima Virgen, que es la principal protagonista, la madre embarazada que va a tener al niño, está también la figura de San Juan Bautista, y creo que deberíamos recordar en estas fechas la figura de San José, porque él, aunque no fue el padre biológico de Jesús, fue el padre adoptivo y el que sostuvo a la Virgen, al niño cuando nació, a la Sagrada Familia. Pero la Iglesia nos propone de vez en cuando fragmentos del Evangelio que hablan de San Juan Bautista. En este caso aparece indirectamente, porque dice, os voy a hacer una pregunta, dice el Señor: ¿con qué autoridad predicaba y bautizaba a San Juan Bautista? Vale. La cuestión de fondo es la autoridad de Cristo. Y hay que empezar por distinguir entre autoridad y poder. Pueden ir unidas, pero el poder lo tienen muchas veces personas que no tienen autoridad. Es decir, la autoridad hace referencia, es una cuestión moral, mientras que el poder es una cuestión militar o económica o jurídica o legislativa, bueno, incluso aunque sea legítima. Tienes poder para mandar, tienes poder para obligar. ¿Por qué? Porque si no haces lo que te han dicho, o si no pagas los impuestos que te han dicho, entonces te van a poner una multa o incluso puedes ir a la cárcel. Hay poder. Se dice que en democracia hay tres poderes: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, representado por tres instancias distintas: gobierno, parlamento y jueces. Bueno, otra cosa es que esta separación de poderes se cumpla, pero eso es otro asunto. El poder está relacionado con la capacidad de ordenar una cosa. El poder de las legiones, el poder de los ejércitos. Se cuenta que en aquella entrevista después de la Segunda Guerra Mundial, si no recuerdo mal, en Potsdam, donde se reunieron Stalin con el presidente norteamericano, con el primer ministro inglés Churchill, que estaban repartiéndose Europa y que dejaban una parte importante de Europa, por ejemplo Polonia, en manos de los soviéticos. Churchill dijo: no sé qué le parecerá al Papa todo esto. Stalin contestó: ¿cuántas divisiones, refiriéndose a las divisiones de tanques, cuántas divisiones tiene el Papa? El Papa no tiene poder. Jesucristo no tenía poder. Jesucristo no tenía ejércitos, ni tampoco tenía poder económico. No tenía poder. Pero aquí no le están preguntando por el poder, le están preguntando por la autoridad. Los judíos sabían distinguir muy bien entre el poder, que lo representaba sobre todo
el Imperio Romano con sus legiones instaladas allí, con el pretorio en el centro de Jerusalén al lado del templo, el poder. O el poder religioso que lo tenían ellos, los sacerdotes, o el poder económico con los impuestos que cobraban. Jesucristo no tenía poder. Ellos no le preguntan por algo que saben que Él no tiene. Le preguntan por la autoridad. ¿Con qué autoridad moral tú estás enseñando? ¿Con qué autoridad tú estás diciendo, habéis oído que se os dijo, pero yo os digo? ¿Con qué autoridad estás tú cambiando las enseñanzas que hemos recibido? Y esta pregunta que le hacen sobre su autoridad es una pregunta oportuna y es una pregunta legítima, porque los legisladores espirituales, que también habían sido legisladores jurídicos, del pueblo de Israel, sobre todo, no únicamente, pero sobre todo Moisés, pero también otros. David había sido importantísimo en este aspecto, por ejemplo, con sus maravillosos salmos. Los legisladores estaban siendo corregidos por nuestro Señor. Habéis oído que Moisés os dejó divorciaros, pero yo os digo que por vuestra dureza permitió eso, pero que en el principio no era así. Y yo os digo que el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Corrige a Moisés, el gran legislador. Los judíos tenían una ley, la ley del talión, que era una especie de control al instinto de venganza, ojo por ojo, diente por diente. Nuestro Señor corrige eso. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os han hecho el mal, rezad por los que os persiguen y calumnian. Está corrigiendo cosas esenciales de la ley. No digamos el tema del respeto del sábado, que era algo sacratísimo. Y él, en cambio, cuando hay necesidad, lo viola para ayudar a alguna persona que estaba enferma y hacer un milagro. Y así otras cosas. ¿Con qué autoridad hace Jesús esto? Es el Hijo de Dios. Él es el legislador supremo. Cuando Él corrige a Moisés, está diciendo que es superior a Moisés, y lo entienden perfectamente los judíos. Quizá nosotros no nos damos cuenta, pero los judíos sabían, cuando Jesús hacía y enseñaba cosas que corregían la ley, no que iban contra la ley, sino que la corregían, que la mejoraban, sabían que estaba situándose como la autoridad suprema. Jesucristo es Dios. Este es el fondo de la cuestión. El Señor no quiere decirlo abiertamente porque no había llegado su hora. Lo dirá en el juicio ante Caifás, que le supondrá la condena a muerte cuando intentaban presentarle aquellos testigos falsos. Y entonces Caifás le pregunta, dínolos de una vez, tú eres el Hijo de Dios. Y él contesta, veréis al Hijo del Hombre venir entre los ángeles del cielo. Bueno, Caifás dice, ha blasfemado, inmediatamente condena a muerte. Pero hasta ese momento, hasta esa hora, Jesucristo elude un enfrentamiento directo. Y por eso les hace esta pregunta, a ver, si me decís de parte de quién venía San Juan Bautista, yo os diré. Y ellos tienen miedo a decirlo, se niegan a contestar, y él dice, pues yo tampoco os contesto. Pero era evidente que Jesucristo no estaba enseñando mensajes humanos. No era un Séneca o un filósofo estoico que enseñaba el valor abstracto de la virtud, o que decía que en el centro estaba la virtud, teniendo en cuenta que el centro se desplaza según se desplaza un extremo o el otro. No era un pensador griego, un Epicuro de Samos, o un Sócrates, un Platón, un Aristóteles. Era alguien que venía en nombre de Dios por encima de los profetas, porque Él mismo era Dios. No era un profeta más, era
el Rey de los profetas. Él es el Hijo de Dios, el Dios verdadero, el Dios hecho hombre. Esta era para los judíos una blasfemia insoportable, pero es la realidad. Locura para los judíos, dirá después San Pablo, necedad para los griegos, pero para los que creemos en Cristo, sabiduría de Dios. ¿Qué consecuencias tiene esto para nuestra vida? Y sobre todo en este tiempo de preparación a la Navidad. Que las enseñanzas de Jesús no son enseñanzas humanas, sino que son enseñanzas dadas por el mismo Dios. ¿En qué enseñanza tenemos que fijarnos ahora en este tiempo de Adviento? En la pobreza de Jesús, en la humildad de Jesús, en la sencillez de Jesús. Porque muchas veces pensamos que el poder va a conseguir cambios. ¿A qué precio? ¿A qué precio? Cuando la Santísima Virgen, 9 meses antes de dar a la luz, se queda embarazada, cuando le dice sí al ángel, antes ha hecho una pregunta esencial, la clave de toda la teología moral cristiana. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Está haciendo una pregunta, ella, la Inmaculada, está haciendo una pregunta por el fin y por los medios. Estoy dispuesta al fin, que nazca el Mesías. Pero ¿cuáles son los medios? Porque en los medios que está la trampa. Y muchos utilizan cualquier medio, justificando el uso de esos medios para llegar a un fin. ¿Es que no lo estamos viendo en política? ¿No lo estamos viendo en economía? No podemos aceptarlo esto en religión, al menos en nuestra religión. Y hay que estar siempre atentos. El fin no justifica los medios. Qué bueno si tienes poder. ¿Cómo lo has conseguido? ¿Qué precio has pagado? ¿Has tenido que vender tu conciencia? ¿Has tenido que vender tu alma al demonio para poder tener ese poder? ¿Y crees que después, cuando lo tengas, podrás hacer el bien con él? Si ya tu alma es del demonio, entonces ya te pedirán que hagas y sigas haciendo cosas malas y te tendrán atrapado, porque si no las haces, te denunciarán por las cosas malas que hiciste para llegar a ese poder. Te habrás convertido no en el señor del poder, sino en el esclavo del poder. Cristo, el verdadero hombre libre, nos enseña que el camino es el del amor. Un camino que tiene que tener y tiene que ser llevado a cabo con inteligencia, con astucia incluso, pero no a cualquier precio. El niño de Belén es la primera enseñanza que nos da Dios. La humildad no puede ser sacrificada al poder, porque al final lo que toca tu corazón, lo que te convierte, es ver al niño Jesús en la cueva o es ver al Cristo crucificado. A las legiones, a los grupos de soldados con ametralladoras y tanques paseando por las calles en una dictadura, les tendrás miedo y quizá les obedezcas, pero no habrán conquistado tu corazón. Cristo conquista tu corazón y lo hace con la autoridad que le viene porque Él es Dios, pero una autoridad distinta, la autoridad del Dios que se hace hombre humilde, naciendo en una cueva de ovejas, del Dios que permite ser crucificado para salvar a los hombres. Amémosle con todo nuestro corazón, porque solo Él tiene derecho a ser amado de esa manera. Que así sea.